Durante 10 años sirvió la cena en silencio mientras la familia del millonario la humillaba sin piedad, sin sospechar que el anciano moribundo observaba cada insulto desde su cama. Cuando el notario pronunció su nombre como heredera universal de 280 millones de pesos, los gritos de los hijos hicieron temblar las paredes del despacho. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. La luz de la tarde entraba tímidamente por las ventanas del despacho del licenciado Mendoza, iluminando los rostros tensos de los presentes. El aire estaba cargado de una mezcla de perfumes costosos y expectativas apenas contenidas. En las sillas de cuero marrón, dispuestas en semicírculo frente al escritorio de caoba, se encontraba reunida la familia Villanueva, una de las más acaudaladas de la ciudad. Doña Carmela, la viuda, vestida de riguroso negro, se abanicaba nerviosamente mientras sus hijos, Rodrigo y Patricia, intercambiaban miradas cómplices. La nuera, Valentina, esposa de Rodrigo, ajustaba sus joyas con dedos impacientes, como si ya pudiera sentir el peso de la herencia en sus manos. Sin embargo, había alguien más en aquella sala. Sentada discretamente en una esquina, con su uniforme gris y delantal blanco perfectamente planchado, se encontraba Esperanza Morales. Sus manos, curtidas por años de trabajo, descansaban sobre su regazo mientras sus ojos oscuros observaban la escena con una calma que contrastaba con la agitación de los demás. Durante 10 años había servido la cena en la mansión Villanueva, había limpiado los pisos de mármol, había preparado el café matutino de don Aurelio y había sido testigo silenciosa de los secretos que se escondían tras las paredes de aquella imponente residencia. El licenciado Mendoza carraspeó suavemente, ajustando sus gafas mientras abría un sobre lacrado con el sello de la familia. Sus manos temblaban ligeramente, consciente del impacto que tendrían las palabras que estaba a punto de pronunciar. Llevaba 30 años ejerciendo como notario y había presenciado toda clase de reacciones durante las lecturas de testamentos, pero algo le decía que esta sería diferente. Don Aurelio Villanueva había sido un hombre peculiar, lleno de contradicciones, y su última voluntad prometía ser tan sorprendente como su vida misma. Rodrigo, el hijo mayor, se inclinó hacia adelante con una sonrisa apenas disimulada. A sus 45 años, había esperado este momento durante décadas. Nunca había ocultado su desprecio por el trabajo duro, prefiriendo vivir de la generosidad de su padre mientras dedicaba sus días al golf y las fiestas exclusivas. Su esposa Valentina, una mujer de belleza fría y ambición ardiente, le apretó la mano con complicidad. Habían calculado cada movimiento, cada sonrisa falsa hacia el anciano, cada visita dominical obligatoria. Ahora, finalmente, cosecharían los frutos de su paciencia. Patricia, la hija menor, no era menos ambiciosa, aunque sus métodos eran más sutiles. A sus 40 años, había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Cuando su padre enfermó, fue la primera en ofrecerse a cuidarlo, aunque en realidad delegaba todas las tareas a Esperanza mientras ella pasaba las tardes de compras. Su llanto en el funeral había sido tan convincente que incluso los vecinos comentaron su devoción filial. Nadie sabía que la noche anterior había estado celebrando en un restaurante de lujo, brindando por su próxima fortuna. La viuda, doña Carmela, era quizás la más ansiosa de todos. Su matrimonio con don Aurelio había sido un arreglo conveniente, una unión entre dos familias poderosas que con el tiempo se había convertido en una coexistencia fría. Había soportado las ausencias de su esposo, sus silencios interminables,
sus misteriosas llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Ahora, a sus 70 años, solo quería asegurarse de que su vejez estuviera garantizada con la comodidad a la que estaba acostumbrada. Esperanza, mientras tanto, recordaba al hombre que ninguno de ellos parecía haber conocido realmente. Recordaba las noches en que don Aurelio, incapaz de dormir, bajaba a la cocina y conversaba con ella durante horas. Le había contado sobre su infancia humilde en un pueblo olvidado, sobre cómo había construido su imperio desde la nada, sobre sus sueños y sus arrepentimientos. En esas madrugadas silenciosas, el millonario se despojaba de su máscara y se revelaba como un hombre solitario, rodeado de personas que solo veían su dinero. El licenciado comenzó a leer los preliminares del documento, esas fórmulas legales que nadie escuchaba realmente. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre el apoyabrazos, Patricia revisaba su teléfono disimuladamente y Valentina calculaba mentalmente cuánto valdría la mansión en el mercado actual. Solo Esperanza prestaba verdadera atención, consciente de que cada palabra tenía un peso, un significado que trascendía el mero formalismo. Las semanas previas a la muerte de don Aurelio habían sido particularmente difíciles. Su salud se deterioraba rápidamente y los médicos habían perdido toda esperanza. Esperanza había sido la única que permanecía a su lado durante las noches más oscuras, sosteniendo su mano arrugada mientras él luchaba contra el dolor. En esos momentos finales, el anciano le había susurrado secretos que ella guardaba celosamente en su corazón. La familia, por supuesto, había aparecido solo cuando era absolutamente necesario. Rodrigo visitaba los domingos durante exactamente 1 hora, el tiempo justo para que los vecinos lo vieran llegar. Patricia enviaba flores cada semana, pero rara vez se quedaba más de 15 minutos. Doña Carmela dormía en una habitación separada, alegando que los gemidos de dolor de su esposo no la dejaban descansar, y Valentina ni siquiera se molestaba en disimular su desdén, tratando a Esperanza como si fuera invisible cada vez que sus caminos se cruzaban. Ahora, reunidos en aquel despacho, la tensión era casi palpable. El licenciado Mendoza levantó la vista de los documentos, observando a cada uno de los presentes con una expresión indescifrable. Sus ojos se detuvieron brevemente en Esperanza, y algo parecido a una sonrisa cruzó sus labios antes de continuar. Lo que estaba a punto de leer cambiaría para siempre el destino de todos los presentes, revelando verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo y exponiendo la verdadera naturaleza de cada uno de ellos. El licenciado Mendoza se aclaró la garganta una vez más, consciente de que había llegado el momento de adentrarse en el contenido sustancial del testamento. El silencio en la sala se volvió casi opresivo, como si el aire mismo contuviera la respiración. Rodrigo se enderezó en su asiento, Patricia guardó finalmente su teléfono, y Valentina cruzó las piernas con elegancia estudiada, preparándose para escuchar las cifras que tanto había anhelado. Antes de proceder con las disposiciones específicas, comenzó el notario con voz pausada. Don Aurelio dejó instrucciones precisas de que se leyera una carta personal que escribió durante sus últimas semanas de vida. Las cejas de doña Carmela se arquearon con sorpresa, mientras sus hijos intercambiaban miradas de confusión. No sabían de ninguna carta, no habían sido informados de este detalle. Esperanza, en cambio, bajó la mirada hacia sus manos, recordando las noches en que había ayudado al anciano a sostener la pluma cuando sus fuerzas ya no le permitían escribir por sí mismo. El licenciado extrajo un sobre de papel amarillento, sellado con cera roja. Lo abrió con cuidado reverencial y comenzó a leer las palabras de un hombre que había pasado sus últimos días reflexionando sobre su vida y las personas que lo rodeaban.
La caligrafía temblorosa del moribundo cobraba vida a través de la voz grave del notario, llenando la habitación con verdades que nadie esperaba escuchar. A mi querida familia, comenzaba la carta. Si están escuchando estas palabras, significa que finalmente he partido de este mundo. Durante 82 años, caminé por esta tierra, construyendo lo que muchos consideran un imperio, acumulando riquezas que la mayoría solo puede soñar. Pero en estos días finales, cuando la muerte me mira fijamente a los ojos, me he dado cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en propiedades ni cuentas bancarias. Rodrigo frunció el ceño, impaciente por saltarse las reflexiones filosóficas y llegar a los números concretos. Patricia suspiró discretamente, pensando que su padre siempre había sido dado a los dramatismos innecesarios. Valentina revisó su reloj de diamantes, calculando cuánto tiempo más tendría que soportar aquella lectura antes de conocer su parte de la herencia. He tenido mucho tiempo para observar, continuó el licenciado leyendo, desde mi cama de enfermo, con los ojos cerrados pero los oídos bien abiertos, he escuchado conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos. He visto comportamientos que revelaban las verdaderas intenciones de quienes me rodeaban, y he tomado nota de cada detalle, cada gesto de amor genuino y cada muestra de hipocresía calculada. El ambiente en la sala cambió perceptiblemente. Doña Carmela dejó de abanicarse, su rostro adquiriendo un tono ceniciento. Patricia se removió incómoda en su asiento, recordando de pronto ciertas conversaciones telefónicas que había mantenido en el pasillo, creyendo que su padre dormía. Rodrigo tragó saliva, pensando en las veces que había expresado su impaciencia por la muerte del viejo, mientras esperaba en el jardín a que terminaran las visitas médicas. Esperanza, por su parte, sentía el peso de las miradas que comenzaban a dirigirse hacia ella. Sabía lo que venía. Había sido testigo de cómo don Aurelio había tomado cada decisión con plena conciencia de sus consecuencias. El anciano le había explicado sus razones durante aquellas largas noches de insomnio, cuando el dolor lo mantenía despierto, y solo ella permanecía a su lado, ofreciéndole consuelo y compañía. Durante 10 años, leyó el notario, una mujer ha cruzado el umbral de mi casa cada mañana antes del amanecer. Ha preparado mis alimentos con dedicación, ha mantenido mi hogar impecable, ha soportado los desplantes de mi familia sin una sola queja. Pero más importante aún, ha sido la única persona que me ha tratado como un ser humano y no como una fuente de dinero. La mandíbula de Valentina se tensó visiblemente. Sus ojos se clavaron en Esperanza con una mezcla de incredulidad y desprecio. Aquella mujer insignificante, aquella sirvienta que ella había tratado como poco más que un mueble, estaba siendo mencionada en el testamento de su suegro. La idea le resultaba tan absurda como ofensiva. Recuerdo claramente, continuaba la carta, la noche en que tuve mi primer infarto. Eran las 3 de la madrugada, y el dolor me despertó como un puñal en el pecho. Grité pidiendo ayuda, pero mi esposa dormía en otra habitación con tapones en los oídos. Mis hijos vivían en sus propias casas, demasiado ocupados con sus vidas como para preocuparse por su padre moribundo. Fue Esperanza quien escuchó mis gritos desde la habitación de servicio. Fue ella quien llamó a la ambulancia, quien me sostuvo la mano durante el trayecto al hospital, quien permaneció en la sala de espera toda la noche mientras mi propia familia tardaba horas en aparecer. Doña Carmela abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió de sus labios. El recuerdo de aquella noche la golpeó con fuerza. Había llegado al hospital pasadas las 9 de la mañana, alegando que no había escuchado el teléfono. La verdad era que había ignorado las llamadas deliberadamente, necesitando sus 8 horas de sueño de belleza,
antes de enfrentar cualquier crisis. El licenciado hizo una pausa, tomando un sorbo de agua antes de continuar. Sabía que lo peor estaba por venir, que las revelaciones siguientes desatarían una tormenta en aquella sala. Miró brevemente a Esperanza, quien mantenía su compostura con una dignidad admirable, y luego dirigió su atención nuevamente a los documentos que tenía entre manos. Las siguientes palabras que voy a leer, advirtió el notario, contienen las disposiciones específicas del testamento. Les pido que mantengan la calma y permitan que termine la lectura completa antes de hacer cualquier comentario o pregunta. La tensión en el despacho había alcanzado un punto crítico. Rodrigo se aflojó la corbata sintiendo que el cuello de su camisa lo asfixiaba. Patricia se mordía el labio inferior con tanta fuerza que amenazaba con hacerse sangre. Valentina había dejado de fingir desinterés y se inclinaba hacia adelante, sus ojos fijos en los documentos que sostenía el notario. Solo Esperanza permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre el regazo, su rostro una máscara de serena aceptación. El licenciado Mendoza continuó leyendo la carta de don Aurelio con voz clara y medida. He observado con tristeza cómo mi familia se ha convertido en un grupo de extraños unidos únicamente por la sangre y las expectativas de herencia. Mi esposa Carmela dejó de amarme hace décadas, si es que alguna vez lo hizo. Nuestro matrimonio fue un acuerdo entre familias, una transacción comercial disfrazada de romance. No la culpo por ello, pues yo tampoco fui el esposo que ella merecía. Pero su indiferencia durante mis últimos años, su ausencia en los momentos de mayor necesidad, no puede pasar desapercibida. Doña Carmela emitió un sonido ahogado, llevándose la mano al pecho como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Sus hijos la miraron con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la satisfacción. Si su madre recibía menos de lo esperado, habría más para repartir entre ellos. La aritmética de la codicia no conocía lazos familiares. En cuanto a mis hijos, proseguía la carta, debo confesar que su crianza es mi mayor fracaso. Les di todo lo material que podían desear, pero les negué lo más importante: límites, responsabilidades, el valor del esfuerzo propio. Rodrigo, mi primogénito, nunca ha trabajado un solo día de su vida. A sus 45 años sigue viviendo de mi dinero, gastando fortunas en vicios que prefiero no enumerar. Su esposa Valentina es su perfecta compañera en la superficialidad, una mujer cuya única habilidad es calcular el valor monetario de cada persona que conoce. Valentina se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de furia. «Esto es indignante», exclamó con voz estridente. «No voy a quedarme aquí sentada escuchando insultos de un viejo senil». Rodrigo intentó calmarla, tirando de su brazo, pero ella se zafó con brusquedad. El licenciado Mendoza levantó la mano pidiendo silencio. «Señora, le recuerdo que interrumpir la lectura de un testamento es una falta grave. Si no puede contenerse, tendré que pedirle que abandone la sala». Valentina, consciente de que su ausencia podría perjudicarla legalmente, volvió a sentarse con un bufido de indignación. «Patricia», continuó el notario leyendo, «siempre fue más astuta que su hermano, pero no menos egoísta. Aprendió desde pequeña a manipular las emociones de quienes la rodeaban, a usar lágrimas falsas como moneda de cambio. Durante mi enfermedad, fingió dedicación filial mientras delegaba todos los cuidados en Esperanza. Creía que no me daba cuenta, pero los enfermos vemos más de lo que la gente imagina. Escuché sus conversaciones telefónicas, sus risas burlándose de mi deterioro, sus planes para gastar el dinero que aún no le pertenecía». Patricia palideció visiblemente. Sus labios temblaron mientras intentaba formular alguna defensa, pero las palabras no acudían a su rescate. Los recuerdos de aquellas llamadas telefónicas,
De aquellas conversaciones descuidadas en el pasillo de la mansión, la golpeaban con la fuerza de una confesión pública. Había subestimado a su padre, creyéndolo demasiado débil y confundido para percibir la realidad. El licenciado hizo una pausa, permitiendo que el peso de las revelaciones se asentara sobre los presentes. Luego, con voz más solemne aún, continuó: «Y ahora llegamos al corazón de mi última voluntad. Durante los últimos meses de mi vida, mientras mi cuerpo se deterioraba y mi mente permanecía lúcida, tomé decisiones que sé causarán conmoción, pero son decisiones meditadas, justas y absolutamente irrevocables». El silencio en la sala era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Esperanza cerró los ojos por un momento, recordando la noche en que don Aurelio le había revelado sus intenciones. Ella había protestado, había intentado disuadirlo, pero el anciano se había mostrado inflexible. Era su dinero, su legado, y tenía el derecho de disponer de él según su conciencia le dictara. Primero, leyó el notario, dejo constancia de que todas mis propiedades, cuentas bancarias y activos han sido debidamente inventariados y evaluados por peritos independientes. El patrimonio total asciende a la suma de 280 millones de pesos, incluyendo la mansión familiar, 3 departamentos en la ciudad, una casa de campo, inversiones diversas y una colección de arte valorada en 30 millones. Los ojos de Rodrigo brillaron con avaricia mal disimulada. 280 millones, divididos entre él y su hermana, descontando lo que correspondiera a su madre, seguía siendo una fortuna considerable. Ya imaginaba los autos deportivos, los viajes a Europa, las fiestas interminables que podría financiar. Valentina, a su lado, hacía cálculos similares, pensando en joyas, en propiedades exclusivas, en el estatus social que finalmente estaría a su alcance. Sin embargo, el licenciado Mendoza aún no había terminado. Su mirada se detuvo brevemente en Esperanza antes de continuar con la lectura. Lo que venía a continuación era lo que don Aurelio había llamado su verdadero legado, la decisión que redimiría una vida de errores y negligencias. Las siguientes palabras harían historia en aquel despacho, y el notario sabía que jamás olvidaría las reacciones que estaban a punto de desencadenarse. «Dispongo de mis bienes de la siguiente manera», comenzó a leer, y su voz pareció resonar con una gravedad sobrenatural en la sala silenciosa. El licenciado Mendoza tomó aire profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían el destino de todos los presentes. «A mi esposa Carmela», comenzó leyendo, «le corresponderá una pensión mensual de 50,000 pesos hasta el día de su fallecimiento, así como el derecho de habitar el departamento de la colonia Polanco durante el resto de su vida. Dicho departamento no podrá ser vendido ni heredado, revirtiendo a la disposición principal del testamento tras su muerte». El abanico de doña Carmela cayó al suelo con un ruido sordo. Su rostro se transformó en una máscara de incredulidad mientras procesaba las palabras. 50,000 pesos mensuales, una cantidad que para cualquier persona común sería generosa, pero que para ella, acostumbrada a gastar esa suma en una sola tarde de compras, representaba una condena a la austeridad. Y el departamento de Polanco, aunque elegante, era apenas una fracción de lo que esperaba recibir. «Esto debe ser un error», balbuceó la viuda, su voz quebrada. «Fui su esposa durante 50 años. Tengo derechos». El licenciado la miró con expresión compasiva pero firme. «Le aseguro, señora, que el documento fue redactado con plena capacidad mental y asesoría legal. No hay ningún error. A mi hijo Rodrigo», continuó el notario sin dar tiempo a más interrupciones,
Le dejo la cantidad de 500,000 pesos, pagaderos en mensualidades de 20,000 pesos durante 25 meses. Adicionalmente, le ofrezco la oportunidad de trabajar en cualquiera de mis empresas, donde podrá demostrar su valía y ganarse un salario digno. Es mi esperanza que esta disposición lo obligue finalmente a convertirse en el hombre que siempre debió ser. Rodrigo se levantó de un salto, volcando la silla detrás de él. Su rostro estaba congestionado de furia, las venas de su cuello palpitando visiblemente. 500,000 pesos, gritó fuera de sí. Eso es una miseria. Soy su hijo, su heredero legítimo. Esto es una locura, una injusticia monstruosa. Valentina intentaba calmarlo, pero sus propios ojos brillaban con lágrimas de rabia contenida. Patricia, quien había permanecido en silencio esperando su turno, sentía un nudo en el estómago. Si a su hermano le habían dejado tan poco, ¿qué podía esperar ella? Sus peores temores se confirmaron cuando el licenciado prosiguió con la lectura. A mi hija Patricia le corresponderá la misma cantidad que a su hermano, 500,000 pesos en idénticas condiciones. Además, le dejo mi colección de libros antiguos, con la esperanza de que finalmente encuentre en la lectura la sabiduría que le faltó en vida. También dispongo que tenga acceso a terapia psicológica pagada durante 5 años, pues reconozco que parte de sus defectos son consecuencia de mi negligencia como padre. La reacción de Patricia fue diferente a la de su hermano. En lugar de gritar, se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sido convertida en piedra. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de humillación. Su padre la había psicoanalizado desde la tumba, exponiendo sus defectos ante testigos. La terapia psicológica era el insulto final, una bofetada póstuma que nunca podría devolver. El licenciado Mendoza hizo una pausa, consciente de que lo más impactante estaba por venir. Miró a Esperanza, quien permanecía con la cabeza baja, sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo. La mujer sabía lo que venía y había intentado prepararse para este momento, pero nada podía prepararla realmente para lo que estaba a punto de desencadenarse. Finalmente, leyó el notario con voz clara y firme. Dispongo que el resto de mi patrimonio, incluyendo la mansión familiar, la casa de campo, los 2 departamentos restantes, todas mis inversiones, mi colección de arte y el saldo de mis cuentas bancarias, sea heredado en su totalidad por Esperanza Morales, quien durante 10 años fue mi empleada doméstica, pero, más importante aún, fue la única persona que me trató con genuina humanidad. El caos que siguió a estas palabras fue instantáneo y absoluto. Rodrigo rugió como un animal herido, golpeando el escritorio del notario con ambos puños. Patricia gritaba que impugnaría el testamento, que su padre claramente había perdido la razón. Valentina vociferaba insultos hacia Esperanza, llamándola aprovechada, manipuladora, bruja. Doña Carmela se había desmayado en su silla, requiriendo que el asistente del licenciado le aplicara sales aromáticas. Esperanza permanecía inmóvil en medio del torbellino, sus ojos fijos en el suelo. Las acusaciones llovían sobre ella como piedras, cada palabra más hiriente que la anterior. Rodrigo se acercó amenazadoramente, su dedo índice apuntando hacia ella como una daga. Tú, siseó con veneno en la voz, tú lo manipulaste, te aprovechaste de un anciano enfermo. Esto no quedará así, te lo juro. El licenciado Mendoza se puso de pie, golpeando su escritorio con autoridad. Silencio, ordenó con una voz que no admitía réplica. Este es un despacho legal, no un circo. Cualquiera que continúe con este comportamiento será escoltado fuera por seguridad. La amenaza tuvo el efecto deseado. Los gritos se convirtieron en murmullos furiosos, los insultos en miradas cargadas de odio.
Pero la tormenta apenas comenzaba. En los ojos de la familia Villanueva brillaba algo más que indignación. Había determinación, sed de venganza y la promesa silenciosa de que utilizarían todos los medios a su alcance para arrebatarle a Esperanza lo que consideraban legítimamente suyo. Lo que ninguno de ellos sabía era que don Aurelio había previsto exactamente esta reacción, y las páginas siguientes del testamento contenían revelaciones que harían palidecer todo lo anterior. El licenciado Mendoza esperó a que el tumulto se calmara antes de continuar. Su expresión permanecía impasible, pero sus ojos revelaban cierta satisfacción. Había conocido a don Aurelio durante décadas y sabía que el anciano había planeado cada detalle de este momento con meticulosa precisión. El testamento no era simplemente un documento legal, era una obra maestra de justicia poética, diseñada para exponer las verdaderas naturalezas de quienes se consideraban sus seres queridos. Antes de que continúen con sus objeciones, dijo el notario levantando una mano, debo informarles que don Aurelio anticipó exactamente esta reacción. Por eso incluyó una sección adicional que denominó pruebas de respaldo. Les sugiero que escuchen atentamente antes de hacer cualquier alegación sobre la capacidad mental del difunto o sobre posibles influencias indebidas. Rodrigo, que había estado murmurando con Valentina sobre abogados y demandas, guardó silencio. Patricia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada fija en el notario con una mezcla de temor y curiosidad. Doña Carmela, recién recuperada de su desmayo, se aferraba al brazo de su silla como si fuera un salvavidas. Durante los últimos 6 meses de mi vida, leyó el licenciado retomando la carta de don Aurelio, instalé un sistema de grabación en las áreas comunes de la mansión. No lo hice por desconfianza paranoica, sino porque necesitaba confirmar lo que mis ojos y oídos ya sospechaban. Las grabaciones están en poder de mi abogado y serán presentadas como evidencia si alguien intenta impugnar este testamento. El color abandonó el rostro de Patricia. Grabaciones. Su mente repasaba frenéticamente todas las conversaciones que había mantenido en la mansión durante esos meses, las llamadas telefónicas burlándose de su padre, las discusiones con su hermano sobre cómo repartirse la herencia, los comentarios despectivos sobre Esperanza. Todo estaba documentado, todo podía ser usado en su contra. Rodrigo, por su parte, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Recordaba con claridad la noche en que, creyendo a su padre dormido, había discutido con Valentina sobre la conveniencia de que el viejo muriera pronto para poder heredar antes de que el mercado inmobiliario cayera. Había sido una conversación casual, desalmada, que jamás imaginó que pudiera tener consecuencias. Permítanme compartir algunas transcripciones, continuó el notario con expresión grave. El 14 de marzo, a las 11 de la noche, se registró la siguiente conversación entre Rodrigo Villanueva y Valentina de Villanueva. La voz del licenciado adoptó un tono mecánico mientras leía las palabras exactas. Ya no aguanto más visitas dominicales. El viejo huele a muerte y la casa me deprime. Ojalá se muera de una vez y podamos vender todo esto. Seguido por la respuesta de Valentina. Paciencia, amor. Con suerte no llega a fin de año. Ya tengo visto un yate precioso que podemos comprar con la herencia. Valentina emitió un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Rodrigo se dejó caer en su silla, derrotado. No había defensa posible contra sus propias palabras, contra la evidencia irrefutable de su crueldad. El notario continuó sin piedad. El 22 de abril, Patricia Villanueva mantuvo una conversación telefónica en el pasillo del segundo piso. Entre risas dijo lo siguiente:
El pobre ya ni reconoce a nadie. Ayer me confundió con una enfermera. Lo bueno es que así no se da cuenta de que casi nunca vengo. La sirvienta hace todo el trabajo y yo me llevo el crédito de hija abnegada. Patricia sollozó abiertamente, su fachada de dignidad completamente destruida. Las palabras grabadas eran como espejos que reflejaban su verdadera imagen, una imagen que había ocultado cuidadosamente durante años bajo capas de hipocresía. Hay más, advirtió el licenciado, mucho más. Grabaciones que documentan insultos hacia Esperanza, planes para internarlo en un asilo de mala muerte para no tener que visitarlo, discusiones sobre falsificar su firma en documentos bancarios. Cada una de estas grabaciones será presentada ante cualquier juez que ose cuestionar la validez de este testamento. Esperanza escuchaba en silencio, su corazón encogido de tristeza. Ella había presenciado muchas de esas escenas, había sido víctima de los insultos mencionados, pero escucharlos enumerados de esta manera era doloroso. No por ella misma, sino por don Aurelio, quien había tenido que soportar la traición de su propia sangre durante sus últimos meses de vida. El anciano había llorado la noche en que le mostró las grabaciones. Sentado en su cama, con el cuerpo debilitado pero la mente lúcida, había reproducido fragmento tras fragmento mientras las lágrimas surcaban sus mejillas arrugadas. Esperanza había querido consolarlo, pero qué consuelo podía ofrecerse a un padre que descubría que sus hijos contaban los días para su muerte. Adicionalmente, prosiguió el notario, don Aurelio sometió voluntariamente a 3 evaluaciones psiquiátricas independientes durante los últimos 4 meses de su vida. Los 3 especialistas cuyos informes obran en mi poder certificaron su plena capacidad mental y su absoluta lucidez al momento de redactar este testamento. Cualquier alegación de demencia senil o incapacidad será desestimada inmediatamente. Doña Carmela, quien había estado preparando mentalmente una estrategia legal basada precisamente en la supuesta incapacidad de su esposo, sintió que su última esperanza se desvanecía. El viejo había pensado en todo, había cerrado cada puerta de escape, había construido una fortaleza legal impenetrable alrededor de sus últimas voluntades. El silencio que reinaba ahora en el despacho era muy diferente al del principio. Ya no era un silencio de expectativa, sino de derrota, de humillación, de rabia impotente. La familia Villanueva había sido expuesta, juzgada y sentenciada por un hombre al que habían subestimado hasta el final. El licenciado Mendoza permitió que el peso de las revelaciones se asentara sobre los presentes antes de continuar. Aún quedaban páginas por leer, secretos por desvelar, pero incluso él necesitaba un momento para recuperar el aliento. La escena que tenía frente a sus ojos era la de una familia destruida, no por las disposiciones del testamento, sino por sus propias acciones finalmente expuestas a la luz. Hay una sección más de la carta personal, anunció el notario. Don Aurelio quiso explicar específicamente las razones de su decisión respecto a Esperanza Morales. Les pido que escuchen sin interrupciones. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero la mirada severa del licenciado lo silenció. Valentina apretaba el brazo de su esposo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Patricia hipaba suavemente, su maquillaje arruinado por las lágrimas, y doña Carmela observaba a Esperanza con un odio tan puro que parecía irradiar calor. Conocí a Esperanza hace exactamente 10 años y 4 meses, leyó el notario con voz pausada. Llegó a mi casa buscando trabajo, con un currículum escueto y unas referencias modestas. No tenía estudios universitarios ni experiencia en casas de abolengo.
Lo que sí tenía era una dignidad silenciosa que me llamó la atención desde el primer momento. La contraté casi por impulso, algo raro en mí que siempre fui calculador en mis decisiones. Esperanza recordaba aquel día como si hubiera sido ayer. Había llegado a la mansión Villanueva temblando de nervios, consciente de que no cumplía con el perfil típico que buscaban las familias adineradas. Don Aurelio la había entrevistado personalmente, algo inusual según le contaron después. Le había hecho preguntas extrañas, no sobre sus habilidades domésticas, sino sobre su vida, sus sueños, sus opiniones sobre el mundo. Durante los primeros años, continuaba la carta, Esperanza fue simplemente una empleada eficiente. Cumplía sus tareas sin quejarse, mantenía la casa impecable, preparaba comidas deliciosas. Pero todo cambió la noche de mi primer infarto. Mientras mi familia brillaba por su ausencia, ella permaneció a mi lado en el hospital. No por obligación, pues su horario había terminado horas antes, sino por genuina preocupación humana. El licenciado hizo una pausa, su voz adquiriendo un tono más suave. Esa noche descubrí que Esperanza había perdido a su padre cuando era niña. Me contó que él había muerto solo en un hospital, sin nadie que le sostuviera la mano. Desde entonces, se había prometido que nunca permitiría que otra persona enfrentara ese momento en soledad. Cumplió esa promesa conmigo, un extraño, un empleador, alguien que no tenía ninguna obligación de importarle. Patricia soltó una risa amarga. «Qué conveniente», escupió con desprecio. La historia triste de la huerfanita para manipular a un viejo sentimental. Esperanza levantó la mirada por primera vez, sus ojos encontrándose con los de Patricia. No había rencor en ellos, solo una tristeza infinita que hizo que la hija de don Aurelio desviara la vista, incómoda. A lo largo de los años, prosiguió el notario, Esperanza se convirtió en mi confidente. No porque ella lo buscara, debo aclarar, sino porque yo necesitaba desesperadamente alguien con quien hablar. Mi esposa y yo habíamos dejado de comunicarnos décadas atrás. Mis hijos solo me visitaban por obligación, mirando sus relojes constantemente, esperando el momento de poder escapar. Esperanza, en cambio, me escuchaba. Me preguntaba sobre mi infancia, sobre mis primeros negocios, sobre los sueños que había abandonado en el camino. El retrato que emergía de aquellas palabras era el de un hombre profundamente solo, rodeado de lujos pero privado de lo más básico, conexión humana genuina. Don Aurelio había construido un imperio, había acumulado una fortuna envidiable, pero había fracasado en lo más importante. Su familia lo veía como una cuenta bancaria con patas, no como un ser humano con necesidades emocionales. Sé lo que algunos pensarán, continuaba la carta con un tono casi defensivo. Qué Esperanza me sedujo, que calculó cada movimiento para ganarse mi favor. A esas personas les digo, no conocen a esta mujer. Durante 10 años jamás me pidió nada, ni un aumento, ni un préstamo, ni favores especiales. Cuando su madre enfermó y necesitaba dinero para el tratamiento, no me dijo una palabra. Me enteré por casualidad al escuchar una conversación telefónica y tuve que insistir para que aceptara mi ayuda. Valentina bufó con incredulidad. Como si fuéramos a creer semejante cuento de hadas, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. La santa sirvienta que nunca pidió nada. Por favor. El licenciado ignoró el comentario y continuó. Hace 8 meses, cuando los médicos me dieron el diagnóstico terminal, tomé una decisión. Comencé a observar sistemáticamente el comportamiento de quienes me rodeaban. Instalé las grabaciones no para espiar, sino para documentar la verdad, y la verdad me partió el corazón. La voz del notario se quebró ligeramente al leer las siguientes líneas. Descubrí que mis hijos contaban los días para mi muerte,
que mi esposa había consultado abogados sobre cómo maximizar su herencia, que mi nuera ya había seleccionado el yate que compraría con mi dinero, y mientras tanto, Esperanza seguía llegando cada mañana antes del amanecer, preparando mi desayuno con el mismo cariño de siempre, sosteniéndome cuando el dolor era insoportable, tratándome con dignidad cuando mi propio cuerpo me traicionaba. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Rodrigo y Valentina habían dejado de murmurar. Las palabras de don Aurelio, pronunciadas desde más allá de la tumba, tenían un poder devastador. No eran acusaciones vacías, sino la crónica documentada de una traición familiar. Esperanza sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas. No lloraba por la herencia ni por la vindicación pública. Lloraba por el hombre que había sufrido tanto en silencio, rodeado de personas que deberían haberlo amado, pero que solo esperaban su muerte. El licenciado Mendoza depositó las hojas de la carta personal sobre su escritorio y tomó otro documento del expediente. La lectura del testamento, propiamente dicho, ha concluido, anunció con voz formal. Sin embargo, don Aurelio dejó instrucciones adicionales que deben ser comunicadas en este momento. La familia intercambió miradas de confusión y temor. ¿Qué más podía haber?, se preguntaban. ¿Qué otros secretos había guardado el patriarca para revelar después de muerto? Esperanza, dijo el notario dirigiéndose directamente a ella por primera vez. Don Aurelio le dejó también esta carta personal sellada, con instrucciones de que la lea en privado. Le entregó un sobre grueso con su nombre escrito en la caligrafía temblorosa del anciano. Ella lo recibió con manos temblorosas, apretándolo contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. «Esto es absurdo», intervino Rodrigo recuperando algo de su agresividad inicial. «Exijo ver el contenido de esa carta. Podría contener información relevante para la impugnación del testamento». El licenciado negó con la cabeza firmemente. «La correspondencia privada está protegida por ley, señor Villanueva. La carta es propiedad exclusiva de la señorita Morales y nadie más tiene derecho a conocer su contenido». Valentina se puso de pie, su rostro una máscara de determinación fría. «Muy bien», dijo con voz cortante. «Ya escuchamos suficiente. Rodrigo, Patricia, doña Carmela, vámonos. Tenemos que buscar al mejor abogado de la ciudad y preparar la impugnación. Esto no quedará así». Antes de que se retiren, interrumpió el notario, «debo informarles de las cláusulas preventivas que don Aurelio incluyó específicamente para este escenario». Su tono se volvió más severo. «Si cualquier miembro de la familia intenta impugnar el testamento, automáticamente perderá lo poco que se le ha asignado. Además, las grabaciones que mencioné serán entregadas a los medios de comunicación». La amenaza flotó en el aire como una guillotina suspendida. Rodrigo palideció visiblemente, imaginando los titulares de los periódicos. Valentina calculaba mentalmente el daño a su reputación social. Patricia pensaba en sus amigas del club, en las miradas de desprecio que recibiría. Y doña Carmela, siempre tan preocupada por las apariencias, sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. «No puede hacer eso», protestó débilmente la viuda. «Es chantaje. Es la voluntad expresa del difunto», corrigió el licenciador con firmeza. Don Aurelio fue muy claro al respecto. Cito textualmente: «Si mi familia decide arrastrar mi nombre por los tribunales en un intento de arrebatarle a Esperanza lo que legítimamente le corresponde, entonces el mundo entero conocerá la clase de personas que son. No tendrán mi dinero ni mi respeto póstumo». El silencio que siguió fue denso, cargado de impotencia y rabia contenida. La familia Villanueva se encontraba atrapada en una jaula construida por el hombre al que habían subestimado durante toda su vida. Cada posible escape había sido anticipado y bloqueado,
Don Aurelio había jugado su última partida de ajedrez con maestría absoluta. «Hay algo más», añadió el notario consultando sus notas. Don Aurelio dispuso que Esperanza tome posesión inmediata de la mansión familiar. La familia tiene 72 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier objeto que no haya sido retirado en ese plazo será considerado abandonado. Doña Carmela emitió un gemido lastimero. «Pero esa ha sido mi casa durante 50 años», protestó con voz temblorosa. «No pueden echarme así como a una extraña». «Su casa está en el departamento de Polanco, señora», respondió el licenciado sin un ápice de compasión. Esas fueron las disposiciones de su esposo. «Le sugiero que comience a empacar». Esperanza se sentía abrumada por el giro de los acontecimientos. Nunca había querido esto, nunca había imaginado que don Aurelio llegaría tan lejos. La mansión era demasiado grande, demasiado ostentosa, demasiado cargada de memorias dolorosas. Pero el anciano había sido claro en sus instrucciones. Quería que ella viviera allí, que transformara aquellos pasillos fríos en un hogar verdadero. «Licenciado», habló Esperanza con voz suave pero firme, atrayendo todas las miradas hacia ella. Es la primera vez que hablaba desde que comenzó la lectura, y su voz resonó con una dignidad que contrastaba con la histeria de los demás. «Quisiera hacer una propuesta». Rodrigo soltó una carcajada despectiva. «Ahora la sirvienta quiere negociar. ¿Qué sigue? Va a darnos consejos financieros también». Pero el licenciado levantó la mano pidiendo silencio. «Adelante, señorita Morales. ¿Qué tiene en mente?» Esperanza se puso de pie, enfrentando a la familia que la había maltratado durante una década. «Sé que don Aurelio tomó estas decisiones por razones que él consideró justas. Respeto su voluntad y honraré su memoria. Sin embargo, no tengo intención de dejar a nadie en la calle ni de actuar con la crueldad que otros mostraron hacia él». Valentina entrecerró los ojos con desconfianza. «¿Qué estás proponiendo exactamente?» Esperanza respiró profundamente antes de continuar. «Propongo que doña Carmela pueda quedarse en la mansión el tiempo que necesite para adaptarse a su nueva situación. Propongo también establecer un fondo educativo para los nietos de don Aurelio, si algún día los hay, para que tengan oportunidades que sus padres desperdiciaron». La sorpresa en los rostros de la familia era genuina. Nadie esperaba generosidad de quien tenía todo el derecho de mostrar venganza. El licenciado Mendoza observaba la escena con admiración mal disimulada. Entendía ahora por qué don Aurelio había elegido a esta mujer. Sin embargo, continuó Esperanza con voz más firme, «estas ofertas tienen una condición. Necesito que entiendan que no estoy pidiendo perdón ni buscando aprobación. Don Aurelio me dejó su herencia porque confió en mí, y no traicionaré esa confianza». La propuesta de Esperanza quedó flotando en el aire como una rama de olivo extendida hacia enemigos jurados. Rodrigo fue el primero en reaccionar, su rostro contorsionándose entre la incredulidad y el desprecio. «No necesitamos tu caridad», escupió con veneno en la voz. «Eres una aprovechada que manipuló a un anciano enfermo, y ninguna oferta generosa cambiará eso». Valentina asintió vigorosamente, aferrándose al brazo de su esposo. «Exactamente. No vamos a aceptar migajas de la mesa que nos robaste. Impugnaremos este testamento aunque sea lo último que hagamos». El licenciado Mendoza carraspeó significativamente. «Les recuerdo las consecuencias de esa decisión, señora. Las grabaciones serán públicas en 24 horas». Patricia, quien había permanecido en silencio durante el intercambio, se levantó lentamente. Su rostro mostraba una expresión diferente a la de su hermano, algo parecido a la derrota mezclada con un atisbo de vergüenza.
Espera, Rodrigo, dijo con voz cansada. Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Su hermano la miró como si hubiera perdido la razón. Escucharla, repitió incrédulo. Después de todo lo que ha pasado, ¿quieres darle más oportunidades de humillarnos? Patricia negó con la cabeza. No se trata de ella, se trata de nosotros. Papá tenía razón en muchas cosas. Nos comportamos de manera terrible y las grabaciones lo prueban. Si esto se hace público, nuestras vidas quedarán arruinadas. Doña Carmela, quien había permanecido inmóvil como una estatua de sal, finalmente habló. Su voz sonaba hueca, desprovista de la altivez que siempre la había caracterizado. Mi hija tiene razón. No podemos permitir que esas grabaciones salgan a la luz. Imaginen los titulares, los comentarios en el club, las miradas de nuestros conocidos. Sería insoportable. Esperanza observaba el intercambio en silencio. Veía cómo la familia se debatía entre el orgullo herido y el instinto de supervivencia social. Era fascinante y triste al mismo tiempo. Incluso en este momento de crisis, su principal preocupación no era el dolor que habían causado, sino las consecuencias para su imagen pública. Permítanme ser clara, intervino Esperanza, con una calma que sorprendió a todos. No estoy ofreciendo esto porque los perdone, ni porque busque su aceptación. Lo hago porque don Aurelio, a pesar de todo, los amaba. Me lo dijo muchas veces durante sus últimas noches. Se sentía decepcionado, traicionado, pero nunca dejó de amarlos, y yo prometí honrar su memoria. Las palabras golpearon a los presentes con fuerza inesperada. Rodrigo desvió la mirada, incómodo. Patricia se llevó una mano al pecho, sintiendo el peso de la culpa. Incluso Valentina pareció afectada momentáneamente antes de recuperar su expresión de desdén. El licenciado Mendoza intervino con tono profesional. Señorita Morales, debo advertirle que cualquier modificación a las disposiciones del testamento debe hacerse de manera formal y documentada. Si desea establecer fondos o acuerdos adicionales, necesitaremos redactar los documentos correspondientes. Esperanza asintió. Entiendo, licenciado, pero antes de proceder con cualquier formalidad, necesito que la familia tome una decisión. Pueden aceptar mis condiciones y mantener algo de dignidad, o pueden rechazarlas e iniciar una batalla legal que los destruirá públicamente. La elección es suya. El ultimátum era claro, pero estaba envuelto en terciopelo. Esperanza no amenazaba, simplemente exponía la realidad. La familia Villanueva se encontraba en una encrucijada y cada camino tenía consecuencias irreversibles. Rodrigo se dejó caer en su silla, derrotado. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por algo que nunca había experimentado: impotencia total. Valentina intentaba calcular las opciones, pero por primera vez su mente estratégica no encontraba una salida favorable. Patricia lloraba en silencio, quizás el único llanto genuino que había derramado en años. Necesitamos tiempo para discutirlo, dijo finalmente doña Carmela con voz temblorosa. Es una decisión importante que no puede tomarse precipitadamente. El licenciado asintió. Tienen 48 horas para comunicar su decisión. Durante ese tiempo, les sugiero que reflexionen no solo sobre las implicaciones legales, sino también sobre las morales. Esperanza recogió el sobre que contenía la carta personal de don Aurelio y lo guardó cuidadosamente en su bolso. Antes de marcharse, se dirigió una última vez a la familia. Sé que me odian, dijo sin rencor. Sé que me culpan de todo esto. Pero quiero que sepan que yo también perdí a alguien importante. Don Aurelio fue más que un empleador para mí. Fue el padre que nunca tuve. Y su muerte me dejó un vacío que ninguna herencia puede llenar.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras se dirigía hacia la puerta. Se detuvo un momento en el umbral, volteando para mirar por última vez a las personas que habían hecho de su vida un infierno durante una década. En sus ojos no había venganza ni triunfo, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido y nunca fue. El licenciado Mendoza la acompañó hasta la salida, dejando a la familia Villanueva sumida en un silencio sepulcral. Mientras caminaban por el pasillo, el notario habló en voz baja. «Don Aurelio estaría orgulloso de usted, señorita Morales. Manejó esta situación con más dignidad de la que ellos merecían». Esperanza sonrió débilmente. «Solo hice lo que él me pidió, licenciado. En su última noche, me hizo prometerle que no me convertiría en ellos, que usaría su herencia para hacer el bien, no para destruir. Y pienso cumplir esa promesa, aunque ellos nunca lo entiendan». Al salir del edificio, Esperanza respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Su vida acababa de cambiar para siempre, pero sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La riqueza material era solo una parte del legado de don Aurelio. La parte más importante era demostrar que la bondad podía prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Esperanza llegó a su pequeño apartamento cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad. El contraste entre aquel espacio modesto y la mansión que ahora le pertenecía era casi absurdo. 3 habitaciones diminutas, muebles gastados por el uso, paredes que necesitaban una mano de pintura. Pero era su refugio, el lugar donde había llorado sus penas y celebrado sus pequeñas victorias durante los últimos 15 años. Se sentó en el sofá desvencijado y sacó el sobre que le había entregado el licenciado. Sus manos temblaban mientras lo abría, consciente de que las palabras contenidas serían las últimas que don Aurelio había dedicado exclusivamente a ella. El papel crujió suavemente al desplegarse, revelando varias páginas cubiertas con la caligrafía irregular del anciano. «Mi querida Esperanza», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que has sobrevivido a lo que seguramente fue una reunión muy difícil en el despacho del licenciado Mendoza. Espero que mis palabras públicas no te hayan avergonzado demasiado. Nunca quise ponerte en una situación incómoda, pero necesitaba que el mundo supiera la verdad sobre ti y sobre mi familia». Las lágrimas comenzaron a nublar la visión de Esperanza mientras continuaba leyendo. «Hay cosas que nunca te conté», confesaba don Aurelio. «Secretos que guardé durante décadas porque temía el juicio de los demás, pero que ahora, al borde de la muerte, necesito compartir contigo. Eres la única persona en quien confío para entender y, quizás, perdonar». La revelación que siguió dejó a Esperanza sin aliento. «Antes de casarme con Carmela», escribía el anciano, «estuve enamorado de otra mujer. Se llamaba Rosa Elena Morales y era la hija del jardinero de mi padre. Nuestro amor era imposible en aquella época, cuando las diferencias de clase eran muros infranqueables. Mis padres me obligaron a romper con ella y a casarme con Carmela para unir 2 fortunas familiares». Esperanza sintió que el corazón se le detenía. Morales, su propio apellido. Las coincidencias comenzaban a formar un patrón que la aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. Siguió leyendo con avidez, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía el que tenía. «Rosa Elena murió poco después de nuestra separación», continuaba la carta. «Oficialmente fue una enfermedad, pero yo siempre supe que murió de tristeza. Lo que nunca supe, hasta hace muy poco, fue que estaba embarazada cuando nos separaron. Tuvo una hija que fue criada por sus abuelos en un pueblo lejano. Esa hija se llamaba Carmen Elena Morales. Tu madre, Esperanza». El papel cayó de las manos de Esperanza mientras procesaba la información.
Don Aurelio era su abuelo. La conexión que siempre había sentido con él, aquella afinidad inexplicable, tenía una explicación que jamás habría imaginado. No era coincidencia que él la hubiera contratado aquel día. No era casualidad que la hubiera tratado con tanta ternura. Descubrí la verdad hace 3 años, explicaba don Aurelio en su carta. Contraté a un investigador privado para rastrear el destino de Rosa Elena, y él encontró todo: fotografías, certificados de nacimiento, árboles genealógicos. No te dije nada porque temía tu reacción. Temía que pensaras que te había manipulado, que mi afecto tenía motivos ocultos. Pero te juro por mi alma que te contraté sin saber quién eras realmente. Fue el destino, o quizás Rosa Elena desde el cielo, quien te puso en mi camino. Esperanza sollozaba abiertamente ahora, las lágrimas empapando las páginas de la carta. Toda su vida había soñado con conocer a su padre, con tener una familia que la amara incondicionalmente. Y resulta que esa familia había estado frente a ella durante una década, oculta tras las paredes de una mansión donde la trataban como una extraña. La herencia que te dejo no es solo dinero, continuaba don Aurelio. Es el reconocimiento de una injusticia histórica. Mi familia le arrebató el futuro a Rosa Elena, destruyó su vida y, por extensión, complicó la tuya. Esta fortuna debería haber sido de tu madre, debería haber sido tuya desde el principio. No es caridad, Esperanza, es justicia, es la corrección de un error que ha pesado sobre mi conciencia durante toda mi vida. Las siguientes páginas contenían instrucciones específicas sobre cómo don Aurelio quería que se utilizara la herencia: fundaciones para mujeres en situación vulnerable, becas para estudiantes de bajos recursos, un centro comunitario en el pueblo donde había nacido Rosa Elena. El anciano había planeado cada detalle, transformando su fortuna en un instrumento de redención. Hay documentos legales que prueban tu linaje, concluía la carta. Están en la caja fuerte de la mansión, junto con fotografías de tu abuela Rosa Elena. Eres mi nieta legítima, Esperanza, la única descendiente de la única mujer que verdaderamente amé. Rodrigo y Patricia son mis hijos, sí, pero fueron concebidos en un matrimonio sin amor. Tú eres el fruto de una pasión que el tiempo y la distancia nunca pudieron extinguir. Esperanza dejó caer las páginas y se cubrió el rostro con las manos. El mundo que conocía se había derrumbado y reconstruido en cuestión de horas. Ya no era la sirvienta que había heredado por compasión, era la nieta que finalmente reclamaba lo que siempre le había pertenecido. Pero con esta revelación venía una responsabilidad aún mayor. Ahora entendía por qué don Aurelio había sido tan implacable con su familia oficial, por qué había documentado cada traición, por qué había blindado el testamento contra impugnaciones. No protegía solo a una empleada leal, protegía a su sangre verdadera. La pregunta que ahora enfrentaba era ¿qué hacer con esta información? Podía revelarla y destruir completamente a la familia Villanueva, o podía guardarla y continuar siendo la mujer humilde que siempre había sido. Don Aurelio había dejado la decisión en sus manos, confiando en su buen juicio. El peso de esa confianza era casi insoportable. Pasaron 3 días antes de que Esperanza tomara una decisión. 3 días de noches sin dormir, de releer la carta de don Aurelio una y otra vez, de contemplar las fotografías amarillentas de Rosa Elena que había encontrado en la caja fuerte de la mansión. Su abuela había sido una mujer hermosa, con ojos oscuros y profundos que se reflejaban en los suyos propios cada vez que se miraba al espejo. La mañana del 4.º día, Esperanza se presentó en el despacho del licenciado Mendoza con una carpeta bajo el brazo. El notario la recibió con curiosidad, notando algo diferente en su porte.
Ya no era la mujer tímida que había permanecido en silencio durante la lectura del testamento. Había una nueva determinación en sus ojos, una fuerza que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. «He tomado una decisión», anunció Esperanza sentándose frente al escritorio. «Quiero convocar a la familia Villanueva para una última reunión». El licenciado arqueó las cejas con sorpresa, pero asintió, procediendo a realizar las llamadas necesarias. 2 horas más tarde, la misma sala donde se había leído el testamento volvía a reunir a los protagonistas de aquel drama familiar. Rodrigo y Valentina entraron con expresiones hostiles, aunque notablemente más contenidas que la última vez. Patricia parecía agotada, con ojeras que delataban noches de insomnio similares a las de Esperanza. Doña Carmela, apoyada en un bastón que no había necesitado días atrás, parecía haber envejecido una década. Esperanza esperó a que todos tomaran asiento antes de hablar. «Gracias por venir», comenzó con voz serena. «Sé que las circunstancias de nuestra última reunión fueron difíciles, pero hay algo importante que deben saber, algo que cambiará la perspectiva de todo lo que ha sucedido». Con manos firmes, abrió la carpeta y extrajo los documentos que probaban su linaje. El licenciado Mendoza, quien ya había verificado la autenticidad de los papeles, observaba en silencio mientras Esperanza explicaba la historia de Rosa Elena, el amor prohibido con don Aurelio y el secreto que había permanecido oculto durante generaciones. El impacto en la familia fue devastador. Doña Carmela palideció al comprender que su esposo nunca la había amado verdaderamente, que su matrimonio había sido una farsa desde el principio. Rodrigo y Patricia descubrían que tenían una sobrina cuya existencia ignoraban completamente, una sobrina que ahora poseía todo lo que ellos habían considerado suyo por derecho. Sin embargo, la reacción más inesperada vino de Patricia. Mientras su hermano murmuraba improperios y Valentina calculaba nuevas estrategias legales, la hija menor de don Aurelio se levantó lentamente y caminó hacia Esperanza. Por un momento terrible, pareció que iba a agredirla, pero en lugar de eso, la abrazó. «Lo siento», susurró Patricia entre lágrimas, «por todo lo que te hicimos, por cómo te tratamos. No teníamos idea». Esperanza, sorprendida, devolvió el abrazo con cautela. «Las disculpas son un comienzo», respondió suavemente. «Pero lo que realmente importa son las acciones que siguen». Durante la siguiente hora, Esperanza expuso su plan. No revelaría públicamente su parentesco con don Aurelio, protegiendo así el honor de la familia y la memoria de su abuela. A cambio, esperaba que la familia respetara las disposiciones del testamento sin más objeciones. Además, implementaría las fundaciones y proyectos benéficos que su abuelo había soñado, invitando a quienes quisieran participar a unirse a ella. Rodrigo y Valentina abandonaron la reunión sin aceptar la oferta, su orgullo herido más poderoso que cualquier consideración práctica. Pero Patricia y sorprendentemente doña Carmela decidieron quedarse. La viuda, despojada de sus ilusiones y enfrentada a la verdad de su matrimonio vacío, encontró en la propuesta de Esperanza una oportunidad de redención que nunca había buscado, pero que desesperadamente necesitaba. Los meses siguientes transformaron la mansión Villanueva en un lugar completamente diferente. Esperanza cumplió cada una de las promesas hechas a su abuelo, estableciendo fundaciones que ayudaban a mujeres vulnerables, becas que abrían puertas a estudiantes necesitados y un centro comunitario en el pueblo natal de Rosa Elena que llevaba su nombre. Patricia se convirtió en una colaboradora inesperada, dedicando su tiempo a trabajar en las fundaciones como una forma de expiar sus pecados pasados. Doña Carmela,
Aunque nunca llegó a querer genuinamente a Esperanza, aprendió a respetarla y encontró cierta paz en los últimos años de su vida. Rodrigo y Valentina desaparecieron de sus vidas, consumidos por su amargura y su negativa a aceptar la nueva realidad. Un año después de la lectura del testamento, Esperanza se encontraba en el jardín de la mansión, contemplando las rosas que ella misma había plantado en memoria de su abuela. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados mientras reflexionaba sobre todo lo vivido. Había entrado a aquella casa como sirvienta y ahora era su dueña, pero más importante aún, había descubierto quién era realmente y de dónde venía. Don Aurelio le había dejado mucho más que dinero. Le había dejado una identidad, una historia y la oportunidad de demostrar que la bondad podía prevalecer sobre la crueldad. La herencia verdadera no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza y la injusticia en redención. «Gracias, abuelo», susurró al viento, sabiendo de alguna manera que él podía escucharla. «Cumpliré mi promesa, siempre». Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios, pues para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.